Sí, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saluda Gamey García Varela, su servidor Gamey García Varela. Y pues bueno, estamos aquí en una emisión más de el programa Enigmas. Explorando los misterios. Estamos transmitiendo en vivo desde www.sancristv.com, la TV cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues bueno, como siempre, este programa los lunes por la noche, pues hablaremos de temas escabrosos. Para esto tenemos hoy dos grandes amigos. Uno de ellos ya lo conocen, ya ha estado aquí en Enigmas participando varias veces, y el otro, pues bueno, también es un personaje muy conocido aquí. Agradezco mucho la visita de ambos. Bienvenidos Manuel Pérez Porras y Leonardo Toledo. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Gamey? Muy buenas noches. Gracias nuevamente por invitarnos aquí a tu programa, y como bien lo comentas, ya es habitual para nosotros estar siempre compartiendo temas de interés para tu público, y sobre todo porque son cosas que de alguna manera nos despiertan la curiosidad y las ganas de seguir ahondando más en estos temas que pues a veces son escabrosos, a veces son como bastante misteriosos, pero como en algunas ocasiones le hemos dicho, todo se va desentrañando en la medida que lo vamos analizando y comentando por acá. Claro. Así es, Manuel, muchas gracias. Leonardo, pues bienvenido también, gracias. Muchas gracias, Gamey. Manuel, muchas gracias. Pues sí, aquí emocionado de entrarle al asunto de los enigmas y de lo escabroso, ¿no? Excelente. Pues Manuel, creo que nos traes por ahí un libro muy interesante como siempre. ¿De qué se trata? Es un libro no muy nuevo, ya tiene algún tiempo que fue editado, pero reeditado apenas... pues ya aquí tenemos, si checamos bien, en este año fue nuevamente reeditado después de un largo tiempo de silencio. Entonces podríamos decir que es nuevo y no a la vez, pero bueno, se trata de un tema muy interesante: la masonería y los misterios sagrados entre los mayas y quichés. Me llamó la atención porque, bueno, yo soy un apasionado de la cultura maya, de la cultura quiché en concreto, porque, bueno, hay muchos libros por ahí que podemos ir conociendo poco a poco. Y, bueno, aquí este autor lo relaciona con una serie de, cuestiones iniciáticas, ¿no? Como incluso aquí, al contrario de muchos autores que siempre han dicho que, pues, una de las civilizaciones, por ejemplo, Egipto o Babilonia, o que los primeros misioneros al llegar a América se encontraron con muchos elementos que de alguna manera conocían ya, y empezaban a elucubrar diciendo que había llegado algún misionero a América, por ejemplo, que Quetzalcóatl era Santo Tomás o cosas de ese tipo, y que ellos habían traído el evangelio o estos elementos de la cultura occidental a América, ¿no? Pero este autor dice lo contrario, dice que los mayas son los que influyeron en la cultura egipcia, por ejemplo. Ahora, pues aquí a lo mejor nuestro amigo Leo podría darnos un punto de vista sobre esto, ¿no? Que es algo insólito, ¿no? Siempre hemos estado acostumbrados a oír de que la cultura occidental fue la que influyó en América, ¿no? Pero aquí estamos hablando de antes de la llegada de los españoles. ¿Tú qué piensas, Leo? Híjole, pues son muchas cosas, ¿no? Creo que efectivamente hay poco se sabe, seguimos sin saber mucho sobre la cultura maya y la cultura quiché. Sabemos lo que se dijo después, ya que habían casi desaparecido cuando llegaron los españoles, y siempre que se empieza a mezclar con otras cuestiones como la masonería, como lo que sea, se puede confundir porque hay muchos huecos, ¿no? Hay muchos vacíos en lo que se sabe de los mayas. Entonces es muy fácil llenarlo de cualquier cosa, ¿no? Y de pronto pues tiene sentido, como está claro, limpiecito, como la hoja está en blanco, pues se le puede poner casi lo que sea y va a funcionar, ¿no? Eso es lo que suele pasar. Claro, y es muy cierto lo que dices, Leo. En realidad es que hay muchas cosas que también, si las comienzas a analizar, pues le pongas casi lo que sea, tiene cierto sentido, tiene cierta verdad, ¿sí? Hay muchas cuestiones, sobre todo las cuestiones estas de las profecías o de algunas escrituras, que a veces resultan tan ambiguas que pues ahora sí que las puedes acomodar de la forma que tú quieras y parece que tienen sentido.
Claro, mira, yo quisiera empezar comentando un poquito algún tema que este autor les profundiza, ¿no? Ustedes seguramente conocen la narración del Popol Vuh, que habla de dos gemelos, una Pu, Xbalanque, que hacen toda una odisea por el inframundo, ¿no? Inician jugando pelota, el juego prehispánico de pelota, en las canchas que ya son conocidas ahora con los descubrimientos que se han hecho. Pero en un momento dado ese juego, que era como el que jugaba la aristocracia, provocó malestar a los señores del inframundo, a los de Xibalbá, y en un momento dado estos señores se molestan tanto que buscan cómo pues matar a los jóvenes, ¿no? Castigarlos, y bueno, los jóvenes hacen su travesía al inframundo, bajan al mundo subterráneo, y por ese lado pasan una serie de pruebas, ¿no? Las casas que le llaman de los tigres, de las navajas, del frío y todo eso, y salen ilesos, ¿no? Y el autor lo interpreta como, ¿cómo se llama? Un proceso de iniciación. ¿Tú qué nos comentarías sobre esto? Bueno, en general, casi todas las culturas, ¿no? En todo el mundo, lo que la antropología ha investigado es que en todas hay todos estos ritos de paso, ¿no? Ritos de iniciación, ritos de paso, que suelen coincidir en términos cronológicos, ¿no? Cuando los jóvenes pasan a la edad adulta, el matrimonio, la muerte, el duelo, todo esto suele tener, todas las culturas suelen hacer ceremonias de iniciación, ceremonias de paso de un estado a otro, y por sus características, por el asunto de que son mamíferos humanos los que lo construyen, también suelen presentarse cosas muy parecidas. Muy similares, ¿no? Patrones que se repiten en todas las culturas. Y tiene razón, porque esto me hace recordar otros elementos que menciona el autor, por ejemplo, que en la cultura maya, en la cultura inca, en la egipcia, en muchas culturas se tiene, por ejemplo, al sol como al Dios único, ¿no? Uh-huh. Y que en un momento dado de ahí deriva el monoteísmo, ¿no? Que inició, de acuerdo a algunos autores, en Egipto con Ra, el dios Sol, que en un momento dado se convirtió en el dios que predominó en el periodo de Akenatón, si no me equivoco, ¿no? Y fue un periodo muy corto porque volvió a resurgir el politeísmo, porque habían intereses ahí de los sacerdotes egipcios y no querían que desaparecieran pues los privilegios de sus dioses, ¿no? Pero eso también se repite, o como por ejemplo la Trinidad, ¿no? Los tres dioses en uno también se repite en estas culturas, ¿no? Que es uno y a la vez tres, es como misterioso, pero se da en esos, incluso en la India, ¿no? Y en una infinidad de culturas se van repitiendo estos patrones culturales, ¿no? Sí, está interesante este libro sobre la masonería y los mayas, ¿no? En el asunto de que mucho del el origen, un origen que se le ha atribuido a las logias masónicas, tiene que ver con los constructores, ¿no? O sea, que surgió de entre los maestros constructores, los maestros de obra, ¿no? Sí, claro. Sí. Y entonces sí identificar como similitudes entre las construcciones de Egipto, de la India, con lo que se construyó aquí en América, ¿no? En Oaxaca, en Chiapas, en Guatemala. Está interesante, sobre todo, o sea, podemos verlo así como desde... El autor dice que los masones estaban antes de Adán en la tierra, ¿no? Dice unas cosas, podemos verlo como desde ahí, ¿no? De que había una cosa global. O también en cómo los maestros de obra, los albañiles de todo el mundo, ven el modo de resolver ciertas problemáticas y al final se encuentran, ¿no? O sea, a la hora de construir un edificio suelen llegar de pronto a las mismas soluciones, ¿no? Pero, ¿sabes qué, Leonardo? Aquí también el punto son los símbolos, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención los símbolos que hay aquí en la iglesia de Cuxtitali, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Son símbolos que, por ejemplo, te los encuentras en muchas escrituras esotéricas, ¿sí? Y que inclusive son considerados símbolos malignos en algunos casos, ¿sí? Que te los encuentras, por ejemplo, en libros como los grimorios, el grimorio del Papa Honorio y
todas esas cosas, sí. Ajá, ese tipo de símbolos. Y que bueno, teóricamente, ahora sí que son los símbolos que han venido reproduciendo con algún sentido algunas logias masónicas. Efectivamente, hay muchos símbolos por ahí que se han venido encontrando en los edificios, sobre todo medievales, y bueno, eso se transfirió luego a América. Los masones, como a través de sus construcciones iban dejando algunos símbolos. Pero ahora que mencionas el templo de Cuxitali, ahorita estoy recordando por ahí la imagen de un sol, la luna, la escalera, la cruz. O sea, hay una mezcla de símbolos. Por un lado los símbolos del cristianismo y por otro los dioses prehispánicos, que de alguna manera también los indígenas se las ingeniaron para que aparecieran sus dioses en algunas fachadas de las iglesias de San Cristóbal, ¿no? Por ejemplo, en Santo Domingo, o se dice que en la Merced también por ahí hay pinturas que, bueno, aquí fue lo opuesto. Los frailes en un momento dado fueron engañados, ¿no? Y se pusieron símbolos que ellos creían que eran muy cristianos y en realidad eran un mensaje de los mismos indígenas que estaban ahí dejando plasmado, ¿no? Claro, muy cierto. Sí, pero también vas dejando tu gusto, ¿no? O sea, si toda tu tradición, digamos, de los constructores indígenas era poner una flor junto a un pájaro, ¿no? Por decir algo, en todas las construcciones para darle suerte, para darle algo a la nueva construcción, y eso tenía una simbología, pero bueno, el obrero, el constructor, solo sabía que había que poner, así como ahora sabemos que hay que poner las 4 cabezas del borrego, las 4 patas del borrego en las esquinas de la casa. O sea, a lo mejor eso tuvo una simbología especial, ahora solo sabemos que hay que hacerlo, ¿no? Claro. Y vamos y lo hacemos como de forma repetida. Y se ha perdido el sentido. Hecho, ¿no? Sí. Claro, por ejemplo, eso de poner alimento, era un alimento a la tierra, a la madre tierra, ¿no? Porque ella te iba, para que te permitiera construir y que tu casa tuviera fuerza y no se destruyera, se le daba un alimento. Porque siempre en la cultura indígena se le consideró como la madre que tenía vida, ¿no? Y habría que retribuirle de alguna manera ese favor. Pero también estaba pensando en otros símbolos que son universales. Por ejemplo, el sol en todas las culturas significa lo mismo, ¿no? Un dios invicto, un dios que tiene que pasar por una serie de, digamos, pruebas y resurgir, ¿no? Es como cómo se oculta por el poniente y aparece invicto por el oriente, ¿no? Y eso es en todas las culturas, ¿no? Con distintos nombres. Entre los mayas, ¿cuál es el dios? Sería Unapú. Pero Unapú es era uno de los gemelos. Unapú, Xbalanque, después de atravesar toda esta serie de pruebas del inframundo, los salen gemelos invictos, divinos, ¿no? Sí. Exactamente. Pero ellos son dioses, o sea, son en sí dioses como no sé, como Ixcan o como Chac, ¿no? O sea, sí, claro. Sí, están en el mismo nivel de... No, incluso en un nivel superior, ¿no? Porque ellos tuvieron que atravesar toda esta serie de pruebas y podríamos decir que es el mismo sol que atraviesa por debajo de la tierra y resurge por el otro, ¿no? Entonces, esta es una forma alegórica de mostrar esta odisea, ¿no? Sí. Y sí es el sol, efectivamente, y también es el dios del maíz. Hay una fusión de varios dioses en estos personajes, ¿no? Y bueno, o también otro símbolo, y es algo que me llamó la atención, la cruz, por ejemplo, en Palenque, si vamos a Palenque vamos a encontrar en varios templos, y hay uno específicamente que se llama el Templo de la Cruz Foliada, que está la cruz ahí, y podríamos pensar también que es la cruz que trajeron los misioneros, pero en realidad nada que ver, es una cruz prehispánica. Sí. Que más bien al llegar la evangelización de Europa se fusionó y los elementos de la cultura maya se mezclaron con el cristianismo, ¿no? Y vino a enriquecer. Por ejemplo, esa cruz significa el yaxte o el árbol de la vida para la cultura maya, ¿no? Y luego si escuchamos el mensaje cristiano, pues nos decían que es el madero que nos redimió y es el madero que nos da la vida eterna. Entonces fueron encontrando muchos paralelismos y se enriqueció más. Eso es lo que sí es muy cierto. Todas estas cuestiones esotéricas de símbolos y todo está lleno de paralelismos, de correspondencias, ¿sí? Sí. Ahora que mencionan, por ejemplo, el árbol de la vida, pues bueno, yo creo que también algo que
abarca muchísimo de este tema, ¿sí? Eso es el conocimiento de la cábala mística, precisamente con estas cuestiones del árbol de la vida, los famosos sefirotes, que son ahora sí que como uniones que van pues dando ahora sí que los enlaces, ahora sí que sonó muy estilo internet de estos, pero ahora sí que los links entre un aspecto y otro. Y pues está lleno todo estos estudios de estos paralelismos, como bien decías, Manuel. Pero yo pienso que esos paralelismos no son, en algún momento dijimos y le dábamos algún enfoque psicológico, ¿no? Ya hay un autor por ahí, bueno, de una corriente psicológica, ¿no? Que es Jung, ¿no? Sí, pero también lo podemos ver desde otro punto de vista. Finalmente la raza humana pues está bajo un mismo cielo, bajo una misma luna, un mismo cielo, un mismo sol. La naturaleza de la Tierra es la misma, entonces te genera una reacción igual, claro, ¿no? Claro, estamos a fin de cuentas observando lo mismo, estamos en el mismo planeta y pues tenemos de una forma u otra las mismas tendencias. Exactamente. Sí, y ante el desconocimiento nos azora las mismas cosas, ¿no? O sea, no sabemos si el sol va a volver a salir al otro día, no sabemos si la tormenta va a acabar o se va a llevar todas nuestras cosas. Entonces, son fuerzas demasiado grandes, sobre todo si no hay como meteorológico, un canal meteorológico que te diga pasado mañana se acaba la tormenta, ¿no? Tú lo ves que va a seguir para siempre y entonces le atribuyes poderes divinos, ¿no? O sea, poderes así, y empiezas a pedirle al Dios de la lluvia que por favor ya le pare y que no se lleve todas tus cosas y a toda tu familia. Y lo mismo pasa con el trueno y lo mismo pasa con el sol, de quien depende la sobrevivencia, ¿no? Efectivamente, y si nos damos cuenta, la luna es la que propicia el crecimiento, ¿no? Con todos sus ciclos, y al igual que la tierra, al ponerle agua hace que germine la semilla. Entonces ellos no descubrían como ahora nosotros de manera científica toda una explicación, sino más bien era una explicación mágica, ¿no? Y en todas las culturas se descubrió que la luna era la que propiciaba el crecimiento. Entonces se le fueron dando las atribuciones de una mujer, ¿no? Por ejemplo, a la luna se le considera en muchas culturas como una mujer, ¿no? En la cultura maya quiché se le ve en sus tres fases como las distintas etapas de una mujer, ¿no? Cuando está en creciente, pues es una mujer en crecimiento; cuando está llena, una mujer madura, o una mujer que va a dar a luz, o cuando ya está en menguante, pues ya es una anciana. Incluso se habla de tres diosas que son a su vez representaciones de la luna, ¿no? Ixquic es, por ejemplo, la madre de los gemelos, ¿no? Luego está por ejemplo, ya Ixmucané, que ya es en su fase de envejecimiento. Es la misma luna, pero con distinta atribución, ¿no? Con distintos poderes, distintos momentos. Excelente, pues muy bien. Entonces este libro, repítenos el nombre, por favor, Manuel. El título es La masonería y sus misterios sagrados entre los mayas quichés. Pues muy interesante encontrar esto. Y bueno, andando un poquito en esa relación, ¿cómo te lo explica? ¿Qué más es lo que te dice este libro acerca de la relación con los masones y los mayas? Mira, aquí prácticamente lo que el autor trata de demostrar es que la cultura maya quiché fue la que se exportó a Egipto, ¿no? Pero lo hizo en un momento en que no estaba todavía muy avanzada la arqueología. Este autor murió en 1908, ¿no? Ya hace mucho tiempo, ¿no? Es un libro basado en un texto antiguo. Y en ese tiempo pues aún no se había demostrado que la cultura más antigua, por ejemplo, es Egipto, ¿no? En ese tiempo todavía estaba en tela de juicio cuál era la cultura más antigua. 1908, ¿no? Imagínate, ¿no? Claro. O sea, antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Sin embargo, cobra interés porque se reeditó apenas en este año, 2013, pero si vemos ediciones anteriores no aparecen. Es como un texto inédito que por ahí estuvo y no se había publicado. Claro, y pues sobre todo eso es lo interesante de estos libros antiguos, ¿no? Ahora sí que observarlos y ver esos, como tú dices, paralelismos, esas correspondencias que hay con otros escritos y analizar la simbología.
Claro, la simbología, y bueno, si lo vemos desde el punto de vista masónico, yo la verdad desconozco mucho de esto, pero pues es interesante también lo que puedan aportar los masones. Finalmente aquí pues se trata de desentrañar misterios, ¿no? Ir ahondando, encontrando las verdades, porque bueno, en todo hay una parte de verdad, y lo que sea fantasía pues también es divertido ir descubriendo, ¿no? Claro, y lo que sí hay que puntualizar es que la masonería pues durante una época fue algo muy importante, ya que pues bueno, la sociedad no era como es ahora, ¿sí? Ahora sí que tenías que pertenecer a un clan, pertenecer a un grupo, ¿sí? Porque muchas cuestiones de estudio eran prohibidas, estaban completamente satanizadas, y pues uno de esos grupos que precisamente es de donde llegaron tantos científicos y también tantos políticos, pues ha sido este grupo de la masonería. Efectivamente, el grupo masón aparentemente es un grupo clandestino, pero en realidad es el que tomó el control en México en muchos momentos de la historia. Hay que mencionar, por ejemplo, a Benito Juárez, se dice que fue masón, ¿no? Y fue un personaje bastante destacado y que se sigue teniendo como uno de los gobernantes más importantes de México, ¿no? Pues entre otros. De hecho se habla de que casi todos los mandatarios, hasta Cedillo me parece. En los Estados Unidos lo mismo, ¿no? O sea, han predominado en prácticamente todo el mundo, ¿no? Claro. Sí, sobre todo gobiernos laicos, ¿no? Porque la masonería tuvo como su fuerza justo en los periodos de persecución de la Iglesia Católica, ¿no? En la Inquisición y en otros momentos, fue cuando tuvo que aislarse más, y al mismo tiempo se hizo su institucionalización, hizo todos sus ritos y todas sus estructuras secretas, porque eran como seguidores de la construcción de conocimiento, ¿no? O sea, lo que les gustaba era pasarse tips y pasarse datos y conocer el mundo, buscar explicaciones al mundo. Claro. Y eso pues no le gustaba a la Iglesia Católica de los tiempos de la Inquisición, ahora ya claro. un poco más. Y además que pues también era un grupo, ya atacar a un masón era atacar a un grupo, ya no ir con una persona sola, ¿sí? Que eso es lo que también pues yo creo que se sigue haciendo, ¿no? Pero y entonces justo esta cosa laica hizo que fueran más propensos hacia la ciencia, hacia otros tipos de conocimiento, que a la hora de construir poder, ¿no? A la hora de buscar formas de cómo resolvemos esto y cómo era para ellos mucho más sencillo conocerse entre todos y buscar soluciones que apelar a los poderes divinos, ¿no? Y justo la reforma en México viene desde una postura laica, de un Estado laico, claro. En contra de... Siempre ha sido esa o sea, siempre fue, hasta que ya fue público, hasta que ya fue sencillo apostarle a la ciencia, ¿no? Cuando ya no te quemaban por ser científico, exacto, sí. Ya los masones se volvieron más esotéricos, ¿no? Ahí hubo un cambio rarito. Sí, yo pienso que muchos de los simbolismos que manejaban los masones era porque estaba la persecución muy latente, ¿no? Y entonces era una forma de pasarse mensajes de una manera subliminal, digamos, que solamente entre ellos se entendían los mensajes, los códigos, y eran imperceptibles para todo el mundo, ¿no? Símbolos como por ejemplo el triángulo con el ojo arriba, ¿no? Que tiene sus orígenes desde Egipto, ¿no? Claro. Y que ahora lo vemos en el dólar norteamericano, ¿no? Y también en algunas iglesias también. Exactamente. Sí. O ahora con la película, bueno, que ya no está tan reciente, la de Código Da Vinci, claro. Salieron a relucir muchos elementos de la masonería, ¿no? Efectivamente, así es. Y bueno, pues, sí, adelante. No, quería comentar más también del libro, que tiene esta parte padre, que para hacer el libro encargaron una serie de fotografías en Uxmal y en otros lugares de la región, que está bien interesante porque fueron fotos hechas justo para el libro, y entonces están mirando los sitios arqueológicos estos, precisamente como tratando de encontrarle similitudes, ¿no? Bueno, déjame decirte que el autor de este libro es quien tomó las fotografías y de hecho era un fotógrafo excelente, ¿no? Y las tomó pues justo para el tema que estaba trabajando. Dedicó 12 años de su vida a la investigación de la cultura allá en Chichén Itzá, de los mayas. Oye, pero entonces estas imágenes datan también de 1908. Exactamente, sí, son antiguas también. Oye, pues entonces está muy interesante esto. Y aparte tomas muy buenas. Claro, ahora sí que merece la pena consultar este libro simplemente por las fotografías. A ver, Manuel, si nos puedes mostrar alguna para hacer algún close-up. Y que ya no se parecen a lo que podemos ver ahorita. O sea, muchas de las estelas ya las quitaron,
Claro. Las pirámides las reconstruyeron y ya ni se parecen. Es como cuando se hacen muchas cirugías plásticas. Claro. Se dejan de parecerse. A ver, ¿para dónde? ¿Para qué cámara? O sea, ya queda así para ahí. esta. Sí, a para ya quedas así como estilo el desaparecido Michael Jackson, ¿no? Sí. De que ya no quedaba ni poquito de Exacto. lo que era. Sí, perfectamente. Se ve cómo estaban las excavaciones en aquel, momento, ¿no? Claro. Incluso por ahí se puede ver un tigre que ahora es muy conocido. En la de la derecha. Sí, donde está comiendo un corazón. Acuérdate que el sacrificio en la cultura, en muchas culturas siempre se dio, ¿no? Desde la hebrea, Canaán, todos esos lugares. En todo el mundo ha habido sacrificios, ¿no? A los dioses, precisamente para calmarlos, como decía Leo, ¿no? Y para propiciar sus favores, ¿no? Y por ahí he visto junto a la librería Chilam Balam ese símbolo, ¿no? A lo mejor lo recuerdas. No es que le cambiaron el corazón por un pan. Ok, ya. Nomás que no digo porque luego nos van a cobrar, o les cobramos y les decimos. Luego les cobramos, ahí en la panadería. Exactamente. No, pues muy bien, es muy interesante entonces este libro. Que pues bueno, lo pueden encontrar. Le enviamos un saludo a nuestros amigos de librería Chilam Balam. ¿Que dónde se encuentra, Manuel? Se encuentra en Avenida General Utrilla número 3, a un costado de la Comisión Federal de Electricidad, y serían unos escasos 50 metros del Parque Central. Excelente. Pues muchas gracias amigos por estar aquí y pues comentar estas cuestiones tan interesantes. Creo que es un libro que merece la pena consultar, ¿sí? Como les digo, ahora sí que independientemente del tema, las fotos creo que tienen un valor muy, muy interesante. Claro, un valor arqueológico bastante interesante, claro, porque se ha modificado bastante todo esto. ¿Y qué se decía de los mayas hace 100 años, ¿no? Hace 100 años. ¿Cómo se veía esta región del mundo? Exactamente. En aquel entonces. Y cómo ha venido evolucionando el conocimiento, ¿no? Claro. Es importante porque con esto nos damos cuenta de cómo ha cambiado mucho a raíz de los descubrimientos que se han venido haciendo. Efectivamente. Pues amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si tienen algún comentario adicional. Pues yo agradecerte, Gamay, por el espacio que me das y la oportunidad que tengo a través de tus medios de llegarle a tu público y como siempre compartir algún libro de interés, independientemente de que sean o no afines a los temas, pero sí la intención es despertar un poquito la curiosidad y para que por cuenta propia se siga ahondando más en estos temas que no dejan de ser interesantes. Claro que sí, sobre todo, pues como tú dices, ahora sí que poner ahí el gusanito, la curiosidad, ¿no? ¿Sí? Y pues yo creo que algo muy importante es analizar los símbolos. Analizar los símbolos es muy importante, ¿sí? Porque en esos símbolos hay arquetipos, hay muchas cuestiones, ¿sí? Que son importantes, nos indican de dónde venimos y evidentemente hacia dónde vamos. Sí, efectivamente, como la raza humana siempre se ha valido de símbolos para comunicarse, ¿no? Entonces los símbolos siempre son permanentes, ¿no? Aunque cambie la cultura, el tiempo, los símbolos ahí están y siguen dando su mensaje. Ya que hablan de los símbolos, hay una parte del libro que trae una tablita bien padre entre el alfabeto indoamericano, ¿no? El ABCDD. El alfabeto creo que es el asirio, ¿no? Sí. De Mesopotamia, de por allá, sí. Y una cosa que hacen con símbolos mayas, ¿no? O sea, en ese entonces todavía no se descifraba mucho. Claro que no. Pero encuentran símbolos parecidos y rehacen un alfabeto a partir de símbolos. Los paralelismos mayas, ¿no? que decías, Gamay. Claro. Así es, excelente. Pues Leonardo, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, ¿sí? Quiero yo destacar que Leonardo es un fotógrafo muy reconocido aquí en San Cristóbal de las Casas y varias partes. ¿Dónde tienes alguna presentación, dónde tienes exposición de tu obra ahora? Tenemos trabajo con un grupo que se llama Cantil 4 y claro, tenemos una exposición en Panóptico, claro, un bar de ahí del Andador. Ahí las fotos hay que encontrarlas, hay unas que están pegadas abajo de las mesas y escondidas y todo, otras están muy visibles, pero pues, es un poco el juego, ¿no? De mirarlo todo del panóptico, ¿no? De la mirada totalizante, ¿no? Y es muy interesante ese concepto, la verdad, de panóptico. Ahora sí que también un concepto medio
medio loco, no medio enigmático, loco, sí, pero que bueno, ya nos dimos cuenta que probablemente así estamos, ¿no? También quisiera que me comentaras un poquito acerca del movimiento. Bueno, ahora sí que es un poco diferente del tema, sí, pero pues sobre lo que has estado llevando desde hace tiempo acerca del internet libre aquí en Chiapas. Pues sí, pues es enigmático también. También es enigmático, es un misterio lo que va a pasar. Sí. Nos juntamos, llevábamos un rato juntándonos varias personas, claro, desde diferentes lados, discutiendo el asunto del internet en Chiapas, que tiene una serie de características particulares. Durante el gobierno de Sabines hubo un asunto de que hubo la fiebre de las redes sociales que hubo en todo el mundo. En Chiapas particularmente estuvo con buena temperatura, con mucha fiebre, pero al mismo tiempo desde el gobierno, por decirle de algún modo, empezó a haber persecución. Hubo gente que llevaron a la cárcel por poner cosas en internet, gente que la amenazaron y se tuvo que ir del estado. Así hubo, digamos, mucha persecución a la libertad de expresión en internet, ¿no? Me acuerdo de un caso que, bueno, no sé en qué quedó, de Héctor Bautista, ¿no? Héctor Bautista, sí. Sí, a él lo llevaron a la cárcel, no le encontraron nada y lo tuvieron que sacar, ¿no? Claro. Pero ya lo habían calumniado y ya lo habían quemado socialmente. Fue bastante feo. Y cuando se lo llevaron a él, amenazaron a otros. O sea, mientras se lo llevaban los policías, decían, esto es por el blog Informa Chiapas, ¿no? Que hacían un grupo de periodistas, un periodista en particular, que él también se tuvo que ir del estado, ¿no? De pronto ya vivía en otro lado. Entonces, ante eso, pues nos juntábamos para platicar el asunto de que tiene que haber algo que proteja a la sociedad chiapaneca de hacer lo que quiera en internet, ¿no? O sea, en lo que permitan las leyes, ¿no? Claro. Que sea igual las posibilidades en internet. Si podemos decir lo que pensamos públicamente, también lo podemos hacer en internet. Si nos podemos organizar políticamente, que también se puede hacer en internet, y que no sea motivo de persecución extra, ¿no? Claro. Entonces buscamos una nueva legislación, reformar la Constitución chiapaneca, crear una ley de internet libre, ¿no? Internet libre por Chiapas se llama el movimiento. Y pues lo que hicimos fue juntar mucha gente de diferentes ámbitos, enfermeras, albañiles, cafeticultores, artistas, y preguntarles qué querían con internet, ¿no? Claro. Y sobre eso, a partir de todo lo que nos respondieron, hicimos una propuesta de ley. En Chiapas la sociedad quiere esto. O sea, no lo que dicen los expertos que debe ser internet, sino lo que la gente que pudimos contactar nos dijo que querían, ¿no? Claro. Sí, hay que tomar en cuenta que en Chiapas siempre ha sido una tentación de los gobernantes en turno el coartar la libertad de expresión. Yo recuerdo por ahí desde Patrocinio González y muchos más que han estado siempre tratando de inventarse leyes para limitar la expresión, ¿no? O recientemente, ¿no? También se estuvo escuchando mucho, ¿no? Pero afortunadamente parece que se dio marcha atrás a esas leyes que en algún momento dado iban a convertir en delito cualquier cosa que tú digas, ¿no? Claro. Y bueno, yo recuerdo también de que, bueno, ahora sí que no me vas a dejar mentir, Manuel, de que justamente creo que unas semanas atrás, aquí en Enigmas, en este programa, antes de que ocurriera el escándalo de lo de Snowden, ¿sí?, mencionamos precisamente pues acerca de muchas cosas raras que estaban ocurriendo, muchas cuestiones en donde pues se veían indicios en que el internet estaba siendo monitoreado, estábamos siendo espiados a través de grandes corporaciones que pues hay muchos intereses de por medio, lo sabemos. Sí, entonces, bueno, es un ejemplo lo de Chiapas, pero esto es algo mundial, ¿no? Claro, claro, y ahora sí que es poner un poquito el granito de arena, pues para tratar de mantenerlo lo más democrático posible, ¿no? Claro, finalmente tendría que ser el medio por excelencia de expresión libre, el internet, ¿verdad? Porque se da la comunicación de ida y vuelta y de todo tipo de ideas, pero bueno, eso hay que mantenerlo, es algo muy valioso que no debemos permitir que se pierda. Y al mismo tiempo estamos moviendo como desde otras cosas que no se habían movido. O sea, Chiapas es una tierra de grandes movilizaciones sociales, ¿no? Claro. Así impresionantes, y siempre
Pero lo que descubrimos es que no había habido ninguna iniciativa de reforma de ley, de reforma constitucional, desde los ciudadanos, o sea, que son nuevas, ¿no? Claro. Es la primera iniciativa ciudadana que se presenta ante el Congreso. No lo pudimos presentar como iniciativa ciudadana, lo presentó una diputada, pero resultó que también es la primer reforma constitucional que presenta un diputado o diputada en Chiapas, en la historia de Chiapas. Siempre habían sido reformas mandadas por el gobernador. Desde arriba. Y entonces es la primera vez que los diputados están haciendo su trabajo. Pues excelente, hay que seguir adelante con esto. Excelente, pues felicidades, Leonardo, por pues ahora sí que poner tu granito de arena para hacer este movimiento, ¿sí? Pues que ha sido mucho. bastante, ¿sí? Falta mucho, yo creo que falta mucho como en esto, en muchas cosas también, ¿sí? Pero pues esperemos pues poder seguir dándole difusión a esto y que se concrete de alguna u otra manera. Eso. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, amigos, pues creo que ya llegamos a la parte final de este programa. ¿Algún otro comentario, algo más que quieran compartirnos? Pues nada más a anunciar que para la próxima vamos a tener temas como estos, ¿verdad? Para que pues público que le gusta siempre andar investigando, pues aquí les vamos a ir dando más elementos para despertar la curiosidad. Excelente. Pues agradecemos mucho a Librería Chilambalam, que está ubicada en General Utrilla número 3, por proporcionarnos información, material para realizar estos programas aquí en San Cris TV y San Cris Radio. Somos la radio y televisión cultural, alternativa e independiente desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por internet. Yo soy Gamay García, agradezco mucho tu complicidad al ver este programa, al compartirlo en tu muro. Gracias, amigos. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches y hasta la próxima en otra emisión más de Enigmas, explorando los misterios. Buenas noches.